Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy quiero conversar sobre la verdadera brujería de Chávez. Bueno, resulta ser que recientemente David Placer, un oscuro periodista venezolano, ha publicado un libro que se llama Los Brujos de Chávez. Placer entrevistó a algunas personas allegadas a Chávez y a partir de esas conversaciones ha llegado a la conclusión de que Chávez estaba metido de lleno en la santería cubana. Según Placer, Chávez era un hombre tremendamente supersticioso que se dejó influir mucho por la hermana de una de sus compañeras sentimentales. Poco a poco, Chávez se fue iniciando en el mundo de la santería y Fidel Castro vio en esto una oportunidad. Fidel envió a sus propios babalaos para que manipularan a Chávez y así Cuba pudiera formar una alianza con Venezuela y asegurar el petróleo. Bueno, este libro tiene un fuerte tono sensacionalista. La única evidencia que se presenta es anecdótica y pocas veces procede de fuentes directas. Casi todos los entrevistados admiten que escucharon lo que otra gente les contaba, pero pocos reconocen haber visto ellos mismos algún indicio firme de que, en efecto, Chávez estaba inmerso en ese mundo. Las hipótesis de Placer sobre el rol de Fidel Castro pues son típicamente conspiranoicas, como tantas otras que se han formulado en torno al líder cubano. Además, la forma en que Placer trata la santería cubana es bastante inapropiada. Él la describe como si se trataran de rituales satánicos que deliberadamente buscan perjudicar a los demás y hacer pactos con fuerzas malignas para conseguir favores. Bueno, esto es una caricatura de la religión santera. Ciertamente hay una variante, el llamado Palo Mayombe, que es una religión afrocubana que sí tiene algunas de estas características de ocultismo y quizás de un cierto componente antisocial, pero es que ni siquiera esa tradición tiene la perversidad que Placer le atribuye. Tras leer este libro de Placer, pues yo la verdad es que solo puedo llegar a la conclusión a la que el filósofo Ludwig Wittgenstein llegó en uno de sus famosos libros, y eso es que sobre lo que no se puede hablar es mejor pasar en silencio. A mí me parece que Chávez pudo, como pudo no haber tenido brujos. La verdad es que no sabemos, y por ende es mejor no especular. Todos tenemos algún grado de conducta supersticiosa, de forma tal que a mí no me sorprendería que Chávez, pues en algún momento acudiese a hacerse algún trabajo con algún babalao, pues, pero del mismo modo en que muchos políticos de la oposición acuden a un cura para que los bendiga en sus campañas electorales. En ambos casos, los políticos apelan a poderes mágicos para intentar asegurar su poder. Eso es algo muy propio de la conducta humana y la verdad es que es arbitrario decir que lo que hace un político está bien cuando va un brujo, pero lo que hace un político cuando va un sacerdote católico está mal. Placer es un poco ambiguo a la hora de juzgar si la brujería es efectiva o no. A lo largo del libro, él pareciera presentarse a sí mismo como un racionalista que piensa que estas brujerías de Chávez eran supersticiones propias de una persona ignorante. Pero en ocasiones, Placer da la impresión de juzgar esos procedimientos como si fueran perversos. Y a mí me parece especialmente preocupante que la gente en Venezuela no repudie a Chávez por ser una persona ignorante y fácilmente manipulable por un maquiavélico líder cubano, si es que acaso ese en realidad es el caso. Y en cambio, pues sí repudie a Chávez el haber pactado con fuerzas malignas y haber utilizado ese poder a su favor político. La triste realidad es que incluso aquellos venezolanos que se oponen a Chávez son tan supersticiosos como supuestamente lo fue el propio comandante. Por ejemplo, muchos de esos venezolanos opuestos a Chávez opinan que la exhumación de los restos de Bolívar pues produjo el efecto mágico de matar a los que estaban allí presentes, algo así parecido a la maldición de Tutankamón. Si Chávez efectivamente acudía a estos brujos, pues yo creo que no habrá sido el primero, ni tampoco será el último jefe de Estado que hace este tipo de cosas. Nancy Reagan, François Mitterrand y tantos otros también hacían estas cosas. Y en todo caso, aun si lo hacía, pues siempre hay un gusto en el periodismo conspiranoico pues, en exagerar estas cosas. Hitler, por ejemplo, pudo haber tenido algún interés en el ocultismo a través de su lugarteniente Himmler,
pero muchas de las cosas que se han dicho sobre las conexiones entre el nazismo y el ocultismo son exageradas. Yo creo que el libro de placer tiene un obvio trasfondo político. No está mal escrito el libro y a mí me parece entretenido, pero la verdad es que no hace más que repetir rumores y su clara intención es desprestigiar el legado de Chávez. A mí me parece que en realidad eso deja mal parada a la propia oposición venezolana, porque es que el libro da la impresión de que la única forma de atacar a Chávez es repitiendo cuentos de viejas chismosas sobre supuestas brujerías. Y yo creo que así como no conviene especular sobre Chávez y sus supuestas vinculaciones con santeros, yo diría que es mucho más preferible pronunciarnos sobre las supersticiones en las cuales Chávez claramente sí creía, porque es que además él lo decía sin tapujos frente a las cámaras. No podemos saber si Chávez realmente creía o no que el exhumar los restos de Bolívar le iba a dar poderes mágicos, pero por ejemplo, Chávez sí tenía bastantes otras creencias extrañas. Él decía, por ejemplo, que el hombre no había llegado a la luna. Él pensaba que a Bolívar lo asesinaron los norteamericanos. Esto no es propiamente una superstición en el sentido que lo entendemos hoy, pero etimológicamente superstición quiere decir estar encima de, y posiblemente haga referencia a un exceso de creencias absurdas. Entonces, en ese sentido, creer cosas como esto de la muerte de Bolívar o que el hombre nunca llegó a la luna, pues eso también califican como supersticiones. Pero a mí me parece que la mayor superstición de Chávez fue pensar que si se controla la economía, como él pretendía hacerlo, no se llegaría a crisis y a colapsos y vendrían muchas cosas buenas. Chávez no tenía tapujos en admitir esa creencia, y eso a mí sí me parece una superstición muy grave. El pensamiento mágico asocia indebidamente fenómenos. Bueno, pues resulta ser que Chávez creía que había una asociación entre el socialismo, o al menos el socialismo como él lo entendía, y el bienestar del pueblo. Hoy, lamentablemente, los venezolanos comprobamos que esa asociación es errónea y lo estamos pagando muy caro. Yo habría preferido mucho más a un gobernante que se sometiera a ramazos y le leyeran las cartas con un brujo, pero que hubiera entendido que controlar precios y expropiar empresas no tiene las propiedades mágicas que lamentablemente Chávez y sus secuaces sí le atribuían.